Hay momentos en la vida en los que una mujer, por más fuerte que sea, siente que el mundo entero la ignora y duele. Duele más cuando das todo, cuando te esfuerzas, cuando cargas responsabilidades que muchos ni imaginan. Y aún así, nadie te ve. Hola, soy Camila, tengo 32 años y soy teniente del ejército. Y hoy te voy a contar algo que me pasó, algo que jamás pensé que viviría, algo que me marcó para siempre y que cambió la forma en la que me veo a mí misma. Pero antes de seguir con mi historia, quiero que le des un like a este video y coméntame de qué país estás llegando a mi historia. De verdad, me gustaría leer tu comentario. Ahora sí, continuamos. Todo comenzó un lunes en la mañana, uno de esos días en los que te levantas con la esperanza de que algo, aunque sea pequeño, salga bien. Llevaba semanas sintiéndome invisible dentro de mi propia unidad. Yo hablaba y nadie respondía. Yo proponía algo y nadie lo tomaba en serio. Yo entraba a una sala y era como si no existiera. Y ojo, no hablo de soldados nuevos ni de jóvenes inexpertos. Hablo de compañeros con los que entrené, con los que sudé, con los que compartí noches de guardia y días enteros en el campo. Gente que me conocía, que sabía de lo que era capaz, pero que de un momento a otro empezó a tratarme como si fuera un adorno más en el cuartel. Ese día me desperté con la garganta apretada. Me miré al espejo mientras me recogía el cabello y pensé, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que de verdad soy tan poca cosa como para que nadie me tome en cuenta? Y odié pensar eso, porque soy militar y en el ejército no te enseñan a dudar de ti, te enseñan a resistir. Pero también soy mujer y somos humanas y también sentimos. Llegué al cuartel a las 6:10 de la mañana, como siempre. El aire estaba frío. Y ese tipo de frío que no solo te roza la piel, sino que parece meterse hasta los huesos. Caminé directo hacia la sala de operaciones para entregar un informe que había trabajado toda la noche anterior. No esperé aplausos ni felicitaciones, pero al menos un recibido, un gracias, o siquiera un déjalo ahí. Pero nada. Los 3 suboficiales que estaban ahí actuaron como si yo no hubiera entrado nunca. Uno siguió revisando su celular, otro marcaba cosas en un mapa, y el tercero ni levantó la cabeza. Respiré profundo, tragué el nudo que se me formó, y dejé el informe sobre la mesa. Me fui sin decir nada, porque entendí que hablarles era perder mi tiempo. Más tarde, durante la formación, me sentí aún peor. Yo estaba parada en la segunda fila, firme, recta, como corresponde. Y mientras hablaban de las tareas del día, mencionaron a todos los responsables de los equipos, menos a mí. Era como si no existiera, como si yo no comandara a nadie, como si no importara. El resto del día siguió igual. Fui a logística a pedir un material básico y me ignoraron. Fui a comunicaciones a confirmar un reporte y me atendieron como si fuera una molestia. La única persona que me dijo, buen día, fue la cocinera, y te juro que ese pequeño saludo se sintió como un abrazo disfrazado. A las 3 de la tarde ya lo tenía claro. Yo estaba rota por dentro, y no por algo físico, sino por ese golpe silencioso que duele más que cualquier caída. Me pregunté qué había hecho para merecer eso. ¿Había fallado en algo? Cuando el comandante general del ejército se detuvo frente a mí, sentí que el tiempo se congeló. No sabía si ponerme firme, si saludar, si pedir disculpas por estar ahí o simplemente desaparecer. Nunca antes me había sentido tan vulnerable y tan observada al mismo tiempo. Él me miró con esos ojos que tienen los hombres que han visto demasiadas cosas, que han cruzado guerras, que han cargado vidas, que han tenido que mantenerse fuertes incluso cuando por dentro estaban rotos. Y, para mi sorpresa, lo primero que hizo fue algo tan simple, tan humano, tan inesperado. Me saludó. No solo me saludó, sino que me llamó por mi nombre.
Buenos días, teniente Camila, dijo con una voz firme pero llena de una calma que me atravesó por completo. Te juro que por un segundo pensé que estaba imaginando todo. Me quedé paralizada, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo reaccionar. Él notó mi sorpresa, porque levantó apenas una ceja y dio un pequeño gesto con la cabeza, como animándome a responder. Yo me puse firme, intenté recuperar la postura y lo saludé con la voz más estable que pude sacar, aunque por dentro tenía un huracán moviéndose sin control. Él no dijo nada durante unos segundos. Solo me observó, no con juicio, no con dureza, sino con una especie de interés sincero, como si realmente quisiera entender qué estaba pasando. Y eso, para alguien que lleva semanas sintiéndose invisible, fue como un golpe directo al alma. «Teniente, camine conmigo», dijo al fin. Y yo, sin entender por qué, sentí que ese pequeño gesto tenía un peso enorme. Empezamos a caminar por el lado derecho del patio, un lugar donde casi nadie pasa en la tarde. El sol estaba bajando y la luz se filtraba entre los árboles, haciendo que todo se viera casi como una escena que no parecía real. Yo seguía nerviosa, tratando de mantener la compostura, hasta que él habló de nuevo. «La he observado estos días», dijo, con esa voz serena que tenía un toque de autoridad que imponía respeto. Mis manos sudaron al instante. Pensé que me iba a decir que estaba fallando, que había cometido un error o que había problemas con mis informes. Pero continuó hablando antes de que yo pudiera decir nada. «He visto que se mueve sola, que trabaja sola, que camina sola, y eso no es normal en una unidad militar». Sus palabras fueron tan directas que sentí un nudo en el estómago. Era verdad. Llevaba semanas siendo tratada como un fantasma. Él siguió caminando, lento, como si escogiera cada palabra con cuidado. «Quiero que me diga algo, teniente», añadió mientras miraba hacia el frente. «¿Por qué la están ignorando?» Y ahí, justo en ese instante, sentí que todo mi esfuerzo por ser fuerte se me derrumbó por dentro. No lloré, pero te juro que mis ojos se calentaron como si estuvieran a punto de hacerlo. ¿Cómo le explicas a la autoridad más alta que no tienes idea de por qué de repente todos dejaron de verte? ¿Cómo le dices a alguien así que estás rota y que finges todos los días no estarlo? Respiré hondo y le dije la verdad, porque en ese momento entendí que no había otra opción. «Mi general, no lo sé». Él se detuvo, se giró hacia mí y asintió despacio, como si cuando él dijo esas palabras, «Usted no caminará sola», yo sentí algo que no había sentido en semanas: alivio. No un alivio completo, sino esa primera bocanada de aire después de estar mucho tiempo bajo el agua. Era como si alguien por fin hubiera visto el peso que yo cargaba por dentro y sin preguntarme nada más hubiera decidido ayudarme a sostenerlo. Caminamos unos metros más en silencio, pero esta vez el silencio no se sentía incómodo ni tenso. Al contrario, era un silencio que me permitía respirar, que me daba espacio para procesar lo que acababa de escuchar. El comandante general no era un hombre que regalara palabras, ni mucho menos promesas. Así que escuchar algo tan directo y tan personal saliendo de él me dejó casi inmóvil por dentro. Yo seguía sin entender exactamente qué significaba aquello, pero algo en mi interior sabía que nada iba a ser igual después de ese instante. Él me pidió que lo acompañara hasta una sala pequeña que estaba cerca del edificio administrativo. La sala era fría, silenciosa, con olor a papel y café viejo. Se sentó frente a mí, con una postura relajada, pero con esa presencia fuerte que siempre llevaba encima, como si nunca pudiera apagarse por completo. «Siéntese, teniente», me dijo, y yo obedecí de inmediato. Sentí mis manos temblar apenas mientras intentaba mantener la compostura. Él me observó con calma, como evaluando si hablar ya o esperar un poco más. Al final, dejó escapar un suspiro corto y se inclinó hacia adelante. «Necesito que entienda algo», empezó diciendo.
Cuando un soldado es aislado de esa manera, nunca es casual. Hay razones. Algunas son simples, otras son muy oscuras, pero siempre hay una razón. Mis dedos se cerraron sobre mis rodillas sin que yo me diera cuenta. Él lo notó, porque sus ojos bajaron por un segundo hacia mis manos tensas antes de volver a mirarme. Yo quiero saber, continuó, si usted ha tenido algún problema, algún conflicto, algún enfrentamiento, algo que me ayude a entender por qué la gente a su alrededor decidió hacer esto. Yo negué despacio. Mi general, yo no he discutido con nadie. No he faltado el respeto. No he cometido errores en mis informes. No he incumplido órdenes. Él asintió, como si eso ya lo supiera. Luego preguntó algo muy puntual. ¿Ha destacado usted más que alguien en su unidad? Esa pregunta me dejó helada, porque al principio no la entendí. Pero después, cuando bajé la mirada, me di cuenta de que sí, de que tal vez esa era la raíz de todo. Desde que había llegado a esa base, yo siempre había hecho mi trabajo sin buscar reconocimiento, pero aún así mis evaluaciones eran de las mejores. Muchas veces me ponían como ejemplo. Y eso, en un ambiente donde algunos tienen el ego más grande que el uniforme, puede convertirse en un problema real. No pude evitar tragar saliva antes de responder. Mi general, creo que sí. Mis superiores siempre han estado conformes conmigo, pero no sé si eso pudo generar envidia. Él mantuvo la mirada fija en mí, sin parpadear. La envidia es uno de los motores más peligrosos dentro de las fuerzas, dijo con voz firme. Es silenciosa, es cobarde, y la mayoría de las veces se mueve en grupo. Cuando alguien quiere hacerle daño a un soldado, rara vez lo hace solo. Busca aliados. Aunque esos aliados sean personas sin carácter, que solo siguen la corriente para no quedar en el blanco. Yo sentí un frío intenso en el pecho, porque sus palabras tenían demasiado sentido. Él continuó. Lo que le está pasando no es una simple indiferencia, es una estrategia. Y aunque usted no lo vea, esto la está afectando, la está desgastando. Y no pienso permitir que una soldado como usted sea quebrada por la mediocridad de otros. Sentí un nudo fuerte en la garganta. Nunca nadie me había defendido así, ni siquiera con palabras. Él se levantó y empezó a caminar por la sala, con las manos detrás de la espalda. A partir de hoy, dijo, usted trabajará directamente bajo mi supervisión en algunas tareas específicas. No quiero que piense que es un castigo. Al contrario, es una forma de protegerla y de observar más de cerca lo que está ocurriendo. Mis ojos se abrieron por completo. ¿Trabajar directamente con él? Eso no solo era raro, era casi impensable. Yo no sabía qué decir. Él lo notó, así que se acercó a mí y puso una mano firme sobre la mesa. Teniente, cuando el respeto se pierde en una unidad, alguien debe restablecerlo. Y yo quiero ver con mis propios ojos cómo la tratan. Quiero entender quiénes están detrás de esto. Y quiero que usted tenga un espacio donde no la apaguen. Sentí un calor extraño recorrerme los brazos. Era mezcla de miedo, sorpresa y un poco de esperanza. Sí, mi general, respondí en un susurro. Él asintió, satisfecho. Bien. A partir de mañana, usted empieza conmigo. Y ahí, sin que yo lo supiera, estaba a punto de descubrir cosas que cambiarían todo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, sentí una mezcla rara entre nervios, cansancio acumulado y una chispa pequeña de esperanza que no me permitía quedarme quieta. Me preparé con más cuidado de lo normal, como si quisiera demostrarme a mí misma que ese día marcaría un antes y un después. Mientras ajustaba mi uniforme frente al espejo, me miré un momento más de lo necesario. Vi mis ojeras, mis labios apretados, la incomodidad que venía cargando desde semanas atrás, pero también vi algo que no había notado:
Me estaba moviendo de nuevo, respirando distinto, como si la frase del comandante general, esa que me repitió toda la noche en la cabeza, me diera permiso para creer que no estaba tan sola como pensé. Cuando llegué al edificio principal, él ya estaba ahí, revisando unos documentos. No levantó la cabeza de inmediato, pero apenas sintió mi presencia, dijo con voz firme: puntual. Bien. No sonrió, porque él no era de esos gestos, pero su tono tenía una aceptación que me hizo sentir valorada. Me indicó que lo siguiera, y caminamos por un pasillo largo que llevaba a una sala con mapas, pantallas y carpetas clasificadas. Ese ambiente siempre imponía respeto, pero ese día se sentía diferente, como si yo tuviera permiso de estar ahí por una razón importante y no solo por jerarquía. Lo primero que me pidió fue que revisara un informe sobre movimientos logísticos. No era un trabajo extraordinario, pero sí uno que exigía cuidado. Mientras yo trabajaba, él observaba desde la mesa principal, leyendo otros documentos, pero cada tanto levantaba la mirada para ver cómo iba. No era una vigilancia incómoda, sino más bien una supervisión protectora, como quien quiere asegurarse de que nada salga mal. Y aunque no lo admití en voz alta, esa vigilancia me hacía sentir segura por primera vez en mucho tiempo. Después de un par de horas, él se acercó y me dijo: «Venga, acompáñeme afuera». Salimos a la explanada, donde varias unidades estaban realizando ejercicios. Las miradas hacia mí fueron inmediatas, algunas sorprendidas, otras casi molestas. Era como si nadie pudiera entender qué hacía yo al lado del comandante general. Él lo notó, por supuesto, y sin disimular nada, caminó conmigo como si eso fuera completamente normal. De repente, varias personas que antes me evitaban, ahora levantaban la mano para saludarme, no por mí, sino por él. Pero aún así, sentí una punzada extraña en el pecho, una mezcla entre alivio y rabia silenciosa. ¿Cómo podía ser que solo me vieran cuando alguien de más rango estaba a mi lado? ¿Cómo podían ser tan falsos? Seguimos caminando hasta la zona de vehículos. En el trayecto, él me dijo algo que me dejó pensando todo el día. Observe, teniente. La gente revela su verdadera naturaleza cuando cree que alguien los está mirando y cuando cree que nadie lo hace. Yo asentí sin responder, porque era verdad. Ahí mismo, en ese momento, estaba viendo las dos cosas al mismo tiempo: la atención falsa y el desprecio disfrazado. Entramos a un pequeño almacén donde se guardaban equipos. Él revisaba una lista y yo lo ayudaba organizando unas cajas. En un momento, mientras yo levantaba una, escuché que él cerró la puerta detrás de nosotros y se acercó un poco. No era un acercamiento incómodo, sino uno serio, como quien está a punto de decir algo importante. «Teniente, necesito que sea completamente sincera conmigo», dijo con un tono más suave que antes. ¿Ha habido alguien que le haya hecho un comentario fuera de lugar? ¿Algún superior que la haya hecho sentir menos? ¿Alguno que haya usado su autoridad para dañarla? Me quedé inmóvil. No esperaba esa pregunta tan directa. Tragué saliva despacio. Yo siempre había guardado silencio. Siempre había creído que lo mejor era no meterse en problemas, no crear conflictos, no llamar la atención. Pero en ese almacén silencioso, con las paredes oliendo a metal y tierra, sentí que era la primera vez que alguien realmente quería saber la verdad. No para juzgarme, sino para protegerme. Y entonces, con la voz más baja que pude controlar, le conté algo que no le había dicho a nadie, que uno de mis superiores, semanas atrás, me había dicho que yo no encajaba aquí, que si seguía haciendo las cosas tan bien, iba a levantar ronchas en la gente equivocada. No fue una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Él me escuchó sin interrumpirme, sin cambiar su expresión,
pero sus ojos adoptaron una seriedad más profunda. Cuando terminé, él se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «Esto confirma lo que sospechaba». Caminó hacia la mesa del fondo y apoyó ambas manos con fuerza, como conteniendo algo. «Usted no está siendo aislada al azar. La están aislando porque alguien quiere que usted se canse, que renuncie, que cometa un error, que se quiebre. Y eso hizo una pausa larga. No va a pasar mientras yo esté aquí». Su seguridad era tan firme que por un momento me sentí protegida de verdad. Pero también me generó un temor nuevo. Si alguien estaba intentando que yo fallara, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Esa fue la primera vez que pensé que tal vez lo que estaba viviendo era mucho más grande de lo que imaginaba. Esa noche casi no pude dormir pensando en esas últimas palabras del comandante general. Era como si me hubiera levantado un velo de los ojos y de pronto lo que antes parecía un simple aislamiento empezara a tener una forma más peligrosa, más calculada, más fría. Pasé horas dando vueltas en mi cama, escuchando el silencio del cuartel y sintiendo el peso invisible de todas esas miradas que me habían ignorado, todos esos susurros que callaban cuando yo pasaba cerca, todas esas veces que me hicieron sentir que no valía nada. Ahora entendía que no era casualidad. Alguien había decidido apuntar contra mí. Alguien que tenía miedo de que yo destacara, que yo avanzara, que yo creciera. Y lo peor era que ese alguien estaba dentro de mi propio entorno. A la mañana siguiente, cuando llegué al edificio central para continuar con el trabajo bajo la supervisión del comandante general, me di cuenta de que algo había cambiado. No en él, no en mí, sino en el ambiente. Las personas ya no me miraban igual. Algunas bajaban la cabeza cuando pasaba. Otras la sostenían demasiado, como intentando demostrar que no les intimidaba verme ahí. Y otras, muy pocas, hacían como si yo no existiera. Pero había una tensión tan evidente que se podía cortar con una navaja. Era la tensión de quienes sienten que algo se les está escapando de las manos. El comandante general notó mi inquietud apenas crucé la puerta. Me dijo con un gesto firme: «Hoy no trabajaremos aquí. Venga, acompáñeme». No hizo ninguna explicación adicional. Solo caminó hacia una camioneta militar y yo lo seguí. Subimos sin decir una palabra y, mientras avanzábamos por el camino interno del cuartel, él solo miraba al frente, serio, concentrado, como si estuviera pensando cada frase antes de pronunciarla. Después de unos minutos, me dijo: «Teniente, quiero enseñarle algo que nadie más aquí sabe que yo sé». Mi corazón se aceleró. No sabía qué esperar. Llegamos a un edificio pequeño y aislado del movimiento principal. Al entrar, sentí que el aire era diferente, más frío, más pesado. Era una sala de archivos internos, con documentos en carpetas negras y sellos rojos, esos que casi nadie puede tocar. Él tomó una carpeta, la sostuvo unos segundos, como dudando si debía mostrarla o no, y luego la colocó frente a mí sobre la mesa. Cuando la abrí, encontré reportes, fechas, nombres, evaluaciones falsificadas y varias notas internas en las que mi nombre aparecía marcado, señalado, casi como si fuera un problema. Leí con el estómago apretado. Observada por actitud independiente, no recomendable para ascensos rápidos, posible riesgo de liderazgo disruptivo. Todo estaba firmado por el mismo superior que me había dicho semanas atrás que yo no encajaba. Me temblaron las manos. Sentí rabia, tristeza, una sensación de traición distinta a cualquier otra. No era una traición de palabras, era una traición de escritorio, de tinta, de silencios. Una traición disfrazada de burocracia. El tipo había estado bloqueándome desde hacía meses sin que yo lo supiera. El comandante general cerró la carpeta con fuerza y dijo: «Esto se acabó».
Lo miré sorprendida. Él continuó. Usted ha trabajado más que muchos aquí. Ha cumplido con cada responsabilidad y aún así la han querido hacer ver como un problema. No voy a permitir que continúe. Me explicó que él había empezado a sospechar desde hacía tiempo cómo se estaban moviendo ciertas personas dentro de la estructura, gente que usaba su rango para manipular decisiones y hundir a quienes no se dejaban controlar. Me dijo que lo que veía en esa carpeta era apenas una parte, pero que era suficiente para iniciar una investigación formal. En ese momento, por primera vez en todo este proceso, sentí que mi voz tenía un lugar. No porque yo fuera la teniente ignorada, que ahora todos miraban, sino porque alguien finalmente veía lo que yo había vivido sin que yo tuviera que gritarlo. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Sí, miedo. Porque sabía que cuando una estructura corrupta es descubierta, quienes la sostienen se vuelven más peligrosos. El comandante general me pidió que respirara profundo. Lo hice. Y luego me dijo algo que jamás olvidaré. A veces, cuando uno está rodeado de gente que no quiere verla crecer, la vida manda a alguien que le recuerda su valor. Usted no está sola, teniente. No más. Salimos de esa sala, y por alguna razón que no logro explicar bien, sentí que caminaba distinta, como si mis pasos tuvieran un sonido más fuerte, más seguro, más claro. No era arrogancia. Era dignidad recuperada. Era la certeza de que lo que había vivido no había sido en vano. Cuando ese día terminó y estaba a punto de retirarme a mi dormitorio, el comandante general me llamó una última vez. Mañana empezamos el proceso y lo haremos juntos. Asenté en silencio. Yo ya no era la mujer ignorada que entró a este cuartel sintiendo que no pertenecía. Ahora sabía que mi nombre tenía peso, que mi esfuerzo tenía historia, que mi camino tenía sentido. Y hoy, mientras te cuento esto, quiero decirte gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en cada parte de esta historia. Y gracias por permitirme compartir algo tan personal, de verdad. Gracias por estar aquí.